Buenas tardes, mi grupo está conformado por Shirley Morales y mi persona Fanny Hernández. El tema que nos tocó fue el grafeno. El grafeno es una alotropia del carbón. ¿Qué es una alotropia? Pues bien, es una propiedad química que poseen algunos materiales y que son alotrópicos, cuando se pueden presentar en diferentes estructuras, es decir, en el mismo estado físico. Pueden presentarse con dos o más estructuras diferentes. El mismo material pueden ser materiales diferentes. Por ejemplo, el carbono puede presentarse como diamante, como grafito y también como no grafeno. El diamante, el grafito y el grafeno son alotropias del carbón. ¿Por qué es el grafito? Se trata de un mineral considerado de carbono casi puro, de brillo metálico y color negro, alto graso al tacto. El grafito procede de rocas carbonosas que han sufrido metamorfosis. Se extrae de esta forma de las minas del grafito. Es un material de carbono que también lo podemos encontrar en lápices que utilizamos a diario. En el grafito los átomos de carbono están fuertemente unidos en el pleno mediante enlaces covalentes, configurando capas, es decir, planos basales. Su composición. El grafeno es una sustancia formada por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. Es muy ligero. Una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan solo 0,77 miligramos. Es un alotrópono del carbón, un teselano hexagonal plano como papel de abeja, formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superposición de los híbridos de sp2 de los carbonos enlazados. Mediante la hibridación, sp2 explica mejor los ángulos de enlace a 120 grados de la estructura hexagonal del grafeno. Como cada uno de los carbonos contiene 4 electrones de valencia en el estado hibridado, 3 de esos electrones se alojan en los híbridos sp2 y forman el esqueleto de enlaces covalentes simples de la estructura. Propiedades y características. El grafeno es una sustancia con características muy interesantes y algunas asombrosas. Estas propiedades, junto a la abundancia del carbono en la naturaleza, han hecho al grafeno ganarse el adjetivo del material del futuro. Algunas de estas características más destacadas del grafeno son alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica, alta elasticidad deconformable, alta dureza resistible al ser rayado. Alta resistencia. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero, similar a la resistencia del diamante, pero es muchísimo más ligero. Es más flexible que la fibra de carbono, pero igual que el ligero. La radiación inoxidante no lo afecta. Presenta un bajo efecto Joule, calentamiento al conducir electrones. Su estructura. La estructura de grafito puede considerarse una pila de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas capas de grafeno apiladas se deben a unas fuerzas de Van der Waals e interacciones de los orbitales pi de los átomos de carbono. A estas estructuras también se les puede considerar una molécula aromática extremadamente extensa en las dos direcciones especiales, es decir, sería el caso límite de una familia de moléculas plantas de hidrocarburos aromáticos policílicos denominados grafenos. Sus aplicaciones. Destilación de etanol a temperaturas ambientes para combustible y consumo humano. Detectores ultrasensibles de gas. Moduladores ópticos. Transistores de grafeno. Circuitos integrados más rápidos y eficientes. Electrodos transparentes. Dispositivos electrocrómicos. Células solares, desalineación, aplicaciones antibacterianas. También lo podemos aplicar en ciertas ciencias o industrias como electrónica, informática, telefonía móvil, sector energético, industrias de blindaje, industria automovilística, industria de motor y combustibles, industria alimentaria,
tratamientos de agua, desarrollo de las ciencias. Entre sus usos actuales podemos encontrar la tinta conductora. La empresa americana Workbeck fue una de las primeras en desarrollar aplicaciones de grafeno. Una de las más llamativas fue la tinta conductora y otros recubrimientos, gracias a las propiedades del grafeno. Estas tintas ofrecen la propiedad de una capa del mágico material. Esto tiene múltiples aplicaciones para la industria relacionados con la realización de circuitos electrónicos ultraplanos. Raquetas, zapatillas o cascos. ¿Zapatillas de grafeno? Pues sí, aunque en este caso no se trata de usarlo puro, sino de materiales compuestos que lo aprovechan parcialmente. Combinando la española Carlyle, tienen cascos para bicis reforzados con grafeno desde hace unos años y varias zapatillas que lo usan entre sus materiales. Es posible que haya visto una raqueta HIIT de grafeno. Lo usan en partes para la fórmula de materiales de base. También algo parecido ocurre con otras piezas en bicis, llantas o el cuadro. En cañas de pescar también se usan hasta 1% de láminas de grafeno intercaladas por fibra de carbono. Así se obtienen hasta un 50% más de rigidez y mejor resistencia a la temperatura que al material plástico. También podemos encontrar los discos duros y memorias. El año pasado, Time Group, que fabrica memorias por ordenadores, estos SSD llevan sus chips recubiertos por una lámina externa de cobre y grafeno. Las láminas actúan como disipador de calor para los delicados chips de placas de SSD. Gracias a la conductividad del calor del grafeno, permite que dispen más calor sin necesidad espacio, apenas unas láminas, y ya sea de forma pasiva o activa con ventilador. El truco está en cómo cambiar capas de cobre y grafeno, y es algo que han patentado. Sensores médicos. Una de las ventajas del grafeno en su capacidad para detectar cantidades mínimas de sustancias, incluso una sola molécula en un volumen grande. Tras desarrollar estas propiedades con óxido de grafeno, hay varias empresas médicas que ya venden sus sensores. Violin Scientific, basada en Suecia, por ejemplo, tienen su sensor Q-Sense Go, que permite detectar diferentes sustancias. Se usa en diagnósticos o diagnosis médica para también el estudio de medioambientales o de seguridad. Este sensor lo han desarrollado en España en el Instituto Catalán de Nanociencia. Otros ejemplos de nuestra vanguardia en este tema. Altavoces y auriculares. Un altavoz convierte la electricidad en sonido, haciendo vibrar una membrana en el aire. El grafeno no solo puede usarse para tener una membrana de peso ínfimo de gran rigidez, sino que al ser conductor puede actuar como bobina y no necesitar casi componentes, mientras los altavoces de grafeno nos llevan, si hay algunas aplicaciones. Los auriculares FiiO F3 usan pequeños diafragmas reforzados con grafeno. También esta técnica usan los Solo Liberty y Bass T01, y hay otros diferentes en los cuales también podemos ver este tipo de material implementado. También podemos encontrar los smartphones más potentes, flexibles, resistentes y duraderos. El mundo de la tecnología sería uno de los grandes beneficiados de la estandarización del grafeno como material a incorporar en productos como smartphones o tablets. Serían el paso definitivo para hacer desaparecer el concepto de móvil al que estamos acostumbrados, pasando a un estilo superior. El grafeno podría suponer un cambio radical con pantallas completamente flexibles, incluso plegables, lo que significa poder doblar el smartphone como si de un pañuelo se tratara, por meter en el bolsillo, ello sin que las propiedades del teléfono y del material con el que estuviera hecho se viera afectada.
Pero no solo estaríamos ante la pantalla más resistente y flexible, el grafeno también mejoraría la velocidad de su proceso y es que los circuitos que integran los terminales electrónicos podrían ser más eficientes con grafeno. Esto se traduciría en la creación e incorporación de procesadores más veloces y potentes e incluso a un menor tamaño. La batería del smartphone también podría verse mejorada gracias al grafeno. El litio pasaría a un segundo plano por dejar paso al grafeno. Las propiedades del grafeno y su tratamiento enfocado a baterías podrían hacer que la vida del smartphone durara hasta unas semanas sin tener que cargarlo. Además, solo tendría que estar un cuarto de horas conectado a la corriente para su carga completa. El grafeno en el futuro. Para muchos expertos, el grafeno es un material del futuro. Su definición científica puede plantearse algo complejo, por lo cierto es que las propiedades de este material abren un nuevo horizonte en el mundo de la tecnología. Como por ejemplo, tenemos subir contenidos a internet a velocidades impensables, hablamos de 1 terabit en un segundo. Cargar un móvil en 5 segundos. ¿Te imaginas que tuviéramos una solución para limpiar la contaminación de desastres nucleares como el de Fukushima? Investigadores de la Universidad de Reims han logrado unir desechos nucleares utilizando grafeno, lo que haría la limpieza viable y segura. Científicos de la MIT están aplicando este material para crear un filtro capaz de convertir el agua salada en potable de forma rápida, fiable y barata. También podría aplicarse en pantallas táctiles, lo cual permitiría fabricarlas de plástico en lugar de cristal. Es decir, la promesa de pantallas táctiles flexibles e irrompibles estaría más cerca. Muchas gracias por la atención prestada.